Salmo 100 dice así la palabra del Señor. ¿Están ahí conmigo? Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocerle que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Número 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que es suficiente, pero tu Espíritu necesario para que nosotros podamos comprender la verdad revelada en ella para el beneficio, Señor, de nuestra vida espiritual. Hoy pedimos que tú te encargues de traer esa palabra que nos anime, que nos lleve a tomar decisiones personales en cuanto a la gratitud, Señor, y podamos a través de tu Espíritu Santo recibir esa exhortación de poder ser siempre agradecidos. En el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti para que seas tú trayendo lo que nosotros necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Exhortación a la gratitud. Cuando leemos el Salmo, hermano, miramos que siempre el salmista, el rey David, uno de los que escribió la mayoría de los salmos, y específicamente en el número 100, él hace esta exhortación a que pueda haber un agradecimiento en nuestra vida, que de hecho la mayoría de ellos entienden que parte de nuestra forma de comunicarnos con Dios siempre tiene que llevar el elemento de la gratitud. Si vamos a orar, siempre dice que oremos, pero con acción de gracia. Es decir, no podemos comunicarnos con Dios si no hay un agradecimiento. Mire, la Biblia dice ahí en el 1 Tesalonicenses, versos 5 y 18, hablando el apóstol Pablo, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, que el apóstol Pablo, al igual que el rey David, habían entendido de que la acción de gracia era indispensable para poder llegar a Dios. Y era porque habían entendido, usted sabe, si usted lee la historia de la vida de Pablo, se va a dar cuenta que en el momento que él estaba escribiendo esto a la iglesia que estaba en Tesalónica, él no estaba pasando por una condición favorable a su vida. Él había recibido persecuciones, había sido azotado, pero sin embargo él trae esas palabras y dice: dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Es decir, a veces uno tiende a ser agradecido con Dios cuando tiene un beneficio nomás, pero en realidad la gratitud debe ser en todo tiempo, y Pablo lo presenta aquí de esta manera. Dice: da gracias a Dios en todo. Y muy importante que podamos notar, hermano, este artículo que dice allí en, no dice por. Porque a veces yo siempre cuando he explicado esto, a veces hermano me dice: hermano, pero ¿cómo puedo dar gracias por una desgracia que me está pasando? No, es que no es que vamos a dar gracias por, sino en. Es decir, en la situación que estoy, entonces tengo que dar gracias, no por lo que está pasando, sino que en medio de la situación siempre tengo que reconocer que hay un Dios que está en control de todas las cosas, y Él se va a ocupar de aquello que yo no pueda hacer con mi propia fuerza. Entonces interviene Él. Y Pablo había entendido esto, hermano. Por eso es que yo le digo, si vamos a la historia y miramos en el momento que él estaba escribiendo la carta a los tesalonicenses, nos damos cuenta que él estaba por una situación que no ameritaba que él pudiera estar diciendo o escribiéndole esto a la iglesia. Porque lo primero que él dice: da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros
en Cristo Jesús. Es decir, que más allá de todas las tribulaciones, de todas las adversidades que nosotros podemos pasar en esta vida, es mucho más superlativo lo que Dios tiene para nosotros, o lo que Dios ha concedido para nosotros, para tener razones suficientes para poderle dar gracias a Dios. Que al igual que el rey David, al igual que el apóstol Pablo y todos los apóstoles y todos los siervos de Dios que nosotros encontramos en la Biblia, siempre vamos a ver que aquellos que escribieron o se les reveló las escrituras siempre tienen esta acción de gracias como algo que siempre lo exhorta al pueblo de Dios a que puede estar en nuestra vida. Porque la persona que tiene un corazón agradecido va a poder disfrutar o darle valor a lo que Dios ha hecho. Hoy yo quiero hablarles de 3 principales razones por la cual nosotros podemos ser agradecidos con Dios. Primero, debemos saber que nuestro Creador nos ama con amor eterno e incondicional. Esa es una verdad que si nosotros la hemos experimentado o no, es algo que Dios es así. Dios es amor y Dios ha dado todo, lo máximo que Él tiene para mostrar ese amor incondicional. Y cuando digo incondicional, es que Él no ha puesto ninguna condición para manifestar ese amor a nosotros, y que es eterno. Es decir, no tiene principio, no tiene fin, porque Él se reveló a sí mismo, y la palabra de Dios dice que Dios es amor. Entonces, basado en eso, es algo, una razón suficiente para que siempre en nosotros debe haber una gratitud. El profeta Jeremías escribe en el capítulo 31, verso 3, dice: Jehová se ha manifestado a mí hace mucho tiempo, dice el profeta, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mis misericordias. Y esto es lo que hablaba el profeta Jeremías en el tiempo que Dios le estaba hablando a él. Pero esa misericordia no fue extendida solamente al profeta, sino para todos nosotros. Dice la palabra de Dios que por su misericordia nosotros no hemos ido. Entonces esa misericordia cada mañana son nuevas, hermano. Porque por un lado nosotros no merecemos el castigo de Dios, pero por su misericordia nos sostiene y estamos gozando de una vida por amor, porque esa misericordia, porque Dios nos ha amado con ese amor eterno. Cuando nosotros pensamos en la misericordia de Dios, quizás tenemos que pensar también en el juicio de Dios, porque Dios también es un Dios de justicia. Pero Él no nos da lo que nos merecemos por amor, porque nos ha amado por amor eterno. Imagínense por un momento que Dios mostrara su justicia con nosotros, ya no estuviéramos. Pero por ese amor Él detiene su ira para que nosotros podamos llegarnos a Él, arrepentirnos y ver que en Jesucristo nuestra maldad fue cargada allí. Al recibir eso, entonces ya tenemos la gracia y la misericordia de Dios que nos cubre. Es decir, que por un lado la mano de Dios está sosteniendo su justicia, de que no nos pueda llegar a nosotros, pero por otro, con la otra mano nos está extendiendo misericordia. Y de esa misericordia es la que gozamos usted y yo. Por eso debemos estar agradecidos con Dios. Hay veces que nosotros decimos: es que hoy no merece que le dé gracias. Pero solo saber que Dios te está sosteniendo su justicia y nos está extendiendo su misericordia es suficiente, porque por amor eterno nos ha amado. Así es que hay suficiente razón. Esta es la primera, de poder decir: Señor, gracias. Gracias porque me has dado un nuevo día. Gracias, Señor, que por tu misericordia todavía tengo la oportunidad de poder llegar y disfrutar la vida por ese amor. Por eso cuando nosotros leemos el pasaje más conocido y el que más personas quizás se sabe de memoria, de Juan 3:16, algo que creo que es un pasaje muy popular y muy conocido, y dice en el 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida
eterno. Que yo se lo menciono aquí como una referencia, no para explicarle, pero solo imagínense el primero, dice, porque de tal manera, amado, ¿de cuál es esa manera? Un amor eterno, hermano. Un amor que ha sido desde el principio, ha estado allí para poder ver por su creación. Y a veces hay personas que caminan pensando que se pueden valer por sí mismos o que no necesitan de Dios. Algunos se mofan aún de Dios, pero no saben que su mano está deteniendo su misericordia y la otra le está extendiendo misericordia. Pero aquellos que hemos conocido a Dios y sabemos que esa misericordia nos sostiene, podemos decir gracias, Señor, gracias, Jesucristo, porque ese amor nos sostiene. Y cada mañana que nos despertamos, hermano, podemos decir gracias, Padre, porque tu misericordia me sostiene. No me merezco, pero Dios siempre está allí dando lo que necesitamos. Aún lo más esencial para subsistir es suficiente. El sol sale para todo, hermano. Usted sabe que si en el sol nosotros no podemos vivir. Sin el agua, que es un líquido vital, que si no tenemos el 70% en nuestro cuerpo, nosotros nos deshidratamos y perecemos. El aire que respiramos, pero a veces quizás estamos renegando porque no tenemos lo que queremos, pero Dios nos ha dado lo necesario para subsistir por ese amor eterno. Entonces es de considerar si realmente debo darle gracias a Dios. Pero esta es una de las razones principales. Yo no voy a hablar de todas ahora, pero principales, estoy diciendo las más importantes, aquellas que nos envuelven a todas y que debemos pensar antes nosotros de ser mal agradecidos o no darle gracias al Señor. Segunda, si me puedes ayudarme en la flechita nomás. Vente pues. Si no, no me va a ayudar lo que estoy tratando de hacer aquí. Ok, ahí lo a la flechita. Vamos a la número 2. Número 2. Él envió a su Hijo a pagar nuestra deuda de pecado para que pudiéramos pasar la eternidad con Él. Y pues siempre me interesa a mí que usted vaya viendo esto para que si le puede tomar una foto, lo que sea, hermano, pero viéndolo usted capta dos veces, una por el oído y otra por la vista. Entonces los estudios dicen que uno alcanza a agarrar nomás el 10% por el oído, pero por la vista agarra un 20%, así es que 10 y 20 por lo menos usted se lleva 30% del mensaje. Y por eso la preocupación, y por eso usted me mira que yo ocupo esto acá, y ese es el propósito, que usted pueda aprender y quedarse con parte de la exposición. Segundo, envió a su Hijo a pagar nuestra deuda de pecado para que pudiéramos pasar la eternidad con Él. Muy importante, hermano, que no había una razón o una forma como el hombre podía salvarse a sí mismo. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, destituidos, estamos apartados, descalificados de la gloria de Dios. Pero ese amor que Él mostró nos hace volver, porque Él pagó el precio. Él vino a pagar el rescate. No había quien pudiera hacerlo. Entonces, dentro de la Trinidad del Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo se hace hombre o se hace como uno de nosotros y viene a pagar el precio de la justicia que nosotros nos merecíamos. O sea, de esa condenación que debía haber para todos los pecados. Entonces por eso es cargada sobre Él. Aquello que nos merecíamos usted y yo por la causa del pecado, ahora es cargada en Jesucristo, y por ese precio que Él pagó, ahora nosotros tenemos acceso al Padre para poder pasar una eternidad con Él. Por eso es que a veces la gente dice, ¿por qué tanto Jesucristo? ¿Por qué predican Jesucristo? Porque solo hay
un nombre bajo el cielo, hermano, dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque fue el que pagó el precio. Porque hay un solo Dios, dice la palabra de Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y eso es lo que, esas son las buenas nuevas, ese es el evangelio, esa es la noticia, porque Él pagó el precio. No hay otro quien pueda saldar esa deuda más que lo que Cristo pagó, porque se necesitaba a alguien puro, sin mancha, para poder recibir la carga. Por eso es cuando nosotros miramos, cuando vemos las últimas palabras de Jesucristo en la cruz del Calvario, una de ellas, Él clama, dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y no que el Padre lo había abandonado, sino que el peso de nuestro pecado fue puesto sobre Él. Y como Dios no puede habitar donde está el pecado, por eso Jesucristo se sintió que no, el Padre no estaba con Él, porque son un solo Dios verdadero. Pero el pecado puesto en Él lo hace sentir que no está la presencia de su Padre, y por eso es que Él clama. Era la carga de nuestra culpa, de nuestro pecado, que Él llevó en la cruz del Calvario. Y por ese precio que Él pagó, ahora nosotros podemos ser libres y tener la oportunidad de pasar una eternidad con Él. Ahora, esto es voluntario. El Padre o Dios no nos exige, porque Él respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros, porque si no, Él nos hubiera hecho como robot. Todo el mundo se convierte, acepta al Señor, pero Él respeta, hermano, nuestra decisión. Por eso cuando nosotros leemos el capítulo 1, el verso 12 de Juan, cuando dice: a todos los que creyeron, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó ese precio. Cuando nosotros le aceptamos, le recibimos, entonces es que nosotros entramos a la familia de Dios con la herencia que tiene papá. Que tiene papá la vida eterna, la que buscamos, porque Él pagó el precio. Y esa es razón suficiente para nosotros vivir agradecidos. Dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Si gusta, puede marcarlo. Yo sé que no la puse aquí, pero esa es la cita que nos puede ayudar para saber de que Él envió a su Hijo a pagar ese precio. Dice ahí en 1 Corintios, versos 19 y 20 del capítulo 6. ¿O ignoráis? Hablando el apóstol Pablo a los Corintios, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Hablando del Espíritu, el cual tenéis de Dios. O sea, es Dios el que nos da el Espíritu, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira, a veces uno dice: no, pues yo soy así y a mí nadie me cambia. Pero hermano, sabe que ya fuiste comprado. Él pagó el precio. Tú eres de Dios. Lo hayas recibido o no, le perteneces a Dios. Ahora, Dios dice: yo te compré, pero tú decides dónde quieres pasar la eternidad. Yo pagué un precio para que tú estés en la eternidad. Las calles de oro, mar de cristal, donde no habrá más llanto ni más dolor. Pero hay otro lugar destinado para los que no quieren entrar por ese libre albedrío. Alguien dijo: allá en el cielo, cuando llegues, va a haber un rótulo grande, y estoy aquí nomás imaginando, no excusas. Es decir, allá no le podemos llegar a decir al Señor: ay, Señor, es que entonces, ¿por qué? Mira, no hay excusa, porque Él pagó un precio de rescate. Él nos liberó de la condenación eterna por el precio. Yo no sé si aquellos que hemos conocido al Señor valora esto, que pagó un precio de la redención, donde ya el pecado no se enseñorea de nosotros, porque el Espíritu que está en nosotros nos da libertad. Dice la palabra del Señor: porque no ha recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros le recibimos y aceptamos ese sacrificio, ese espíritu viene a nosotros.
Por eso es que lo que leemos allí dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es decir, que viene a habitar en nosotros, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una de las acciones de la gratitud nuestra es guardarnos nuestro ser completo, alma, cuerpo y espíritu, para glorificar a Dios. Nuestro ser completo, vuelvo y repito, alma, cuerpo y espíritu, para glorificar a Dios. No solo en la parte espiritual. Tú eres templo del Espíritu Santo, yo soy templo. Debemos cuidar todo nuestro ser completo, porque Él lo compró. Y una forma de mostrar agradecimiento a Dios es ofrecer nuestro ser para glorificar a Dios. Y a veces uno piensa que le da mucho a Dios. Voy a hacer una pausa para que podamos reflexionar. ¿Cuánto tú dedicas de tu ser para glorificar a Dios? Porque algunos lo tienen como una opción, cuando debería ser una necesidad. No una opción, sino una dependencia total de vivir glorificando a Dios en todo, porque para eso Él nos compró. Vuelvo y repito, sí es cierto, tenemos el libre albedrío, pero un día lo vamos a ver cara a cara, donde Dios nos va a preguntar por todo aquello que nosotros pudimos hacer y no lo hemos hecho. La palabra de los talentos tiene relación con lo que estoy hablando, porque Dios nos compró con un propósito. Hablamos esto la semana pasada o hace 2 domingos atrás. Tú tienes un propósito, tú eres miembro de un cuerpo donde Dios espera que tú cumplas la función, porque Dios te ha dotado con todo lo que Él ha depositado en ti: habilidades, talentos y dones. Entonces, reconociendo que somos comprados por precio, entonces hay que glorificar. Tercera razón: disfrutamos de una relación personal con el único Dios verdadero de toda la creación. Y a veces eso genera conflicto, a veces en las personas, porque dicen: no, yo me comunico con Dios. Pero el que tiene libre acceso ante el trono de la gracia es aquel que ha recibido en su corazón a Jesucristo, porque es el único medio a través del cual podemos llegar al Padre. Porque Jesucristo es el que borra la barrera del pecado. Mire, las religiones es el propósito del hombre de llegar a Dios. Relación es Dios buscando al hombre. Y eso es lo que Dios busca, que haya relación. No nos vamos a salvar por ninguna religión, sino por una relación que tengamos con el Hijo o con el Padre a través de su Hijo Jesucristo, que se manifestó y se reveló a nosotros. Entonces esa comunicación se establece desde el momento que nosotros rendimos nuestra voluntad a Jesucristo, le aceptamos como Señor y Salvador y estamos dispuestos a vivir sometidos a lo que Él nos dice en el manual de vida. Esa comunicación está directa, y uno de los pasajes que nos enseña es cuando Jesucristo entregó su vida, donde ya había pagado el precio. Por eso Él dice: consumado es decir, hecho está aquello que el hombre necesitaba para poder volver a establecer esa relación entre la creación y su creador por medio de Jesucristo. Ahora nosotros podemos llegar libremente, y uno de los símbolos era que el velo del templo se rasgó arriba abajo. Antes de que eso sucediera, el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año para expiar el pecado del pueblo. Pero una vez Cristo pagando el precio de nuestra redención, tenemos libre acceso ante el trono de la gracia, a la presencia de Dios, y todo aquel que le recibe puede llegar por medio de Jesucristo. Por eso siempre cuando Dios nos exhorta, dice que si pidemos cualquier cosa
a nuestro Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Porque Él es el medio y por medio de Jesucristo nosotros podemos llegar a tener esa comunicación con nuestro Padre Celestial. Ahora, cuando nosotros tenemos ese libre acceso, Dios ha abierto esa puerta, no hay otra razón por la que andar buscando otro intermediario cuando Dios te está dando un libre acceso. Por ejemplo, si usted quiere ir a tener una comunicación con alguien importante y le muestran una serie de protocolos para poder llegar a esa persona, que vaya a hablar con este, con el otro, con el otro, con el otro. Pero si esa persona importante te dice, no tiene que ir para allá. Como que algo no quiere funcionar hoy esta tarde, ¿verdad? Pero si Dios te dice que tienes libre acceso, ¿por qué va a andar buscando intermediarios cuando Dios le ha abierto la puerta? ¿Por qué mucha gente no acude a Él? Porque tiene que rendir su vida, hermano. Y a veces esa es la confrontación que el hombre tiene. Dice, no, mejor voy y le pido allá y que Él hable por mí para que me conceda, cuando Dios ya te ha dicho que solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Segunda o primera de Timoteo 2:15 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Por qué voy a andar buscando otra fuente, otro medio cuando hay uno solo? Y vuelvo y repito, a veces como hombre del deseo de buscar a Dios, busca diferentes formas, busca diferentes maneras de querer llegar a Dios, pero hay una sola. Y eso no se puede cambiar, aunque el argumento, el pensamiento del hombre, y tal vez con buenas intenciones de querer llegar a Dios, pero hay una sola establecida. Y saber que podemos llegar allá. Aquellos que hemos experimentado ese nuevo nacimiento y tienen la experiencia de poder hablar con Dios, podemos decir, gracias Señor por esa puerta que abriste y ahora tengo libre acceso. Cuando tengo una necesidad, voy directamente al Padre, hablo con mi Padre que está en lo secreto, y mi Padre que me oye en lo secreto me responde en público, porque Él abrió la puerta, hermano, para poder hablar conmigo y poder saber que lo profundo de Dios tú puedes conocerlo a través de tu Espíritu Santo, que no tiene que andar buscando otro medio. Ahora sí, que en esa presencia, al entrar allí, Dios te examina y Él lo sabe todo. Allí no puedo llegarle a poderle decir, Señor, pero es que tú sabes que esto. Él lo sabe todo, hermano. No podemos tratar de esconder nada. Y su palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tengo que ponerme a cuentas primero con Dios. Dice su palabra, venía, entremos a cuenta. Si tu pecado fuera negro como la grana, vendrá a ser emblanquecido. Si fuera rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca nieve. Porque la presencia del Señor lo revela todo. Pero tenemos ese libre acceso de poder llegar allá. Lo que pasa es que como seres humanos nos da temor, y por eso quizás buscamos otro intermediario cuando Dios ya ha abierto la puerta. Y esa puerta está libre para todo aquel que quiera entrar. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la puerta estrecha. Estrecha, ¿por qué? Porque allí no caben todos nuestros conceptos, nuestra manera de pensar, sino la única manera de poder entrar al Padre a través de Jesucristo, donde tenemos que dejar al viejo hombre y poder entrar como una nueva criatura para que Él nos pueda guiar y dirigir. Entonces estas tres razones pienso que nosotros podemos detener y examinarlas, pensar, porque esa nos beneficia a todos y está para todo, hermano.
aún para aquellos que todavía no le han recibido, están disponibles allí. Que puede gozar de experimentar el beneficio de lo que Dios ha hecho cuando le recibe. Entonces va a ver lo que Dios quiere. Esas son tres principales, pero además, para aquellos que hemos aceptado al Señor, hay otras que podemos mencionar acá y quizás pudiéramos pasar mencionando varias, pero nosotros hemos sido liberados del temor de la muerte, porque sabemos que nomás es un paso a la eternidad. Y algo que todos lo tenemos asegurado es que un día no vamos a estar acá. Ese paso lo vamos a dar, pero nuestra decisión es saber dónde queremos pasar la eternidad. Y la lista de bendiciones continúa. Para mencionarle algunas, Dios nos ha adoptado como sus hijos. Efesios capítulo 1, verso 5 dice: en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dice, ahora como Él pagó el precio, ahora nosotros somos injertados en Cristo. Por eso cuando habla el capítulo 15 de Juan, verso 15, dice que Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Que estando unidos a Él podemos llevar frutos. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y en ese plan nosotros sabemos que Él nos ha hecho o nos ha creado. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, Él nos concede dones espirituales para que nosotros también podamos glorificar su nombre. También Él promete satisfacer todas nuestras necesidades. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia que estaba en Filipo, él les hace saber, después que ellos habían participado con la iglesia y habían suplido las necesidades de sus semejantes, él les dice en el capítulo 4, verso 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Es decir, si nosotros obedecemos lo que Él nos dice en su palabra que nosotros debemos hacer como sus hijos, Él siempre va a tener cuidado, hermano. Siempre va a tener cuidado de nuestras necesidades. Él provee de su palabra y de su espíritu para nosotros podernos guiar. No podemos quejarnos de nosotros de poder andar ignorantes del camino a seguir, porque el espíritu que ha sido puesto en nosotros nos guía a toda verdad. Y eso la misma palabra lo declara. Juan capítulo 16, verso 13. Él habla y dice: cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de lo suyo, sino de lo que oyere del Padre. Y ese Espíritu está en usted y en mí. Y ese Espíritu nos lleva a que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. Y esa voluntad, hermano, que Él ha revelado, es suficiente para que nosotros vivamos agradecidos con Él. Por eso no es de extrañarse porque el rey David haga la exhortación, como lo leímos en el Salmo 100, cuando en el verso 4 él dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Él había experimentado, ¿no?, esa relación con Dios, había conocido la bondad de Dios. Por eso es que él sabía que cada vez que llevábamos a comunicarnos con Dios, debía de haber una acción de gracia. El apóstol Pablo, cuando exhorta a la oración, él dice: sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, pero con acción de gracias. Porque la persona agradecida puede
examinar y ver todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para poder enumerar. Si no, nosotros podemos hacer un ejercicio. A veces es necesario que nos detengamos y enumeremos las bendiciones que hemos recibido. Yo quiero invitarle hoy en esta noche a que se pueda hacer memoria por un momento y piense, además de todas estas bendiciones principales que nosotros hemos mencionado, que se ha mencionado aquí en esta exposición, si hay algo específico que Dios le haya dado a usted o a su familia, por la cual debe haber agradecimiento en su corazón. A lo mejor no ha tenido tiempo de poder hacer un recorrido en el pasado y hacer una memoria de aquellas cosas que, si no hubiera sido por la intervención de Dios, a lo mejor no hubiera recibido ese beneficio. Pero hoy es un buen día, un buen momento en el que todos podamos hacer memoria, porque solamente así va a despertar una actitud de agradecimiento. Porque a veces a nosotros siempre nos ocupa el mañana y lo que necesitamos. Dios dame esto, Dios dame lo otro, Señor esto, y a veces se nos olvida hasta lo que pedimos, hermano. Y dame esto y dame lo otro, pero a veces poco nos detenemos y pensar qué es lo que Dios me ha dado, lo que me está dando y lo que me está sosteniendo. Y entonces va a haber un corazón agradecido. Y podamos decir como el rey David, entrad por sus puertas con acción de gracias. Quizás hoy en esta noche tú veniste a decirle, entraste por las puertas ahí, y a lo mejor traías una petición y es válido. Pero el Señor nos enseña y dice, sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, pero con acción de gracia. Vamos a hacer algo